para hacer una pregunta pueden abrir el micrófono. Profe, Hola, ¿cómo estás? hola, buenos días. Buenos días, ¿estás por ahí en la calle o qué? No, si suena algo es la lavadora. Ah, ya. Qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Profe, es que podríamos hablar del taller. Eh, sí, o sea, el taller es simplemente un repaso. Les mandé el caso, son 3 casos, o sea, la idea es que los lean y al final del taller hay unas preguntas, pues, sobre factores de virulencia, la parte clínica, la parte de diagnóstico, son varias preguntas. Entonces, para que la resuelvan, pues la idea es que resolviendo sus talleres van a estudiar también para el parcial. Los pueden realizar en grupo o individual. Sí, así sale en el correo, pero también se debe entregar. Eh, sí, me lo pueden mandar al correo. Me lo pueden mandar al correo después de Semana Santa. Me lo envían, Ah, por listo, favor. listo, listo. Bueno, Gracias. bueno, mucho gusto. Listo, Juan. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de zoonosis. Eh, Vamos a hablar un poquito de qué es la zoonosis, vamos a hablar de las diferentes clasificaciones que existen en la zoonosis, los mecanismos de transmisión, los factores de riesgo. También vamos a trabajar 3 temas, 3 bacterias. Vamos a hablar de leptospira, vamos a hablar de rickettsia y vamos a hablar de Bacillus anthracis. De cada bacteria, pues vamos a tocar un poquito de historia, vamos a hablar también de la epidemiología a nivel mundial y la epidemiología nacional, vamos a hablar de taxonomía de clasificación, vamos a hablar de las características microbiológicas del ciclo de vida, del ciclo de transmisión. Vamos a hablar de los factores de virulencia y de la patogénesis de esos factores de virulencia. Vamos a hablar de las formas clínicas, pues, las enfermedades que causa, y vamos a hablar del diagnóstico microbiológico, cuáles son las pruebas de oro o las pruebas más importantes que se usan para la clasificación de estos microorganismos. Bueno, esto ya lo mencionamos. Vamos a hablar de los términos más relevantes de la zoonosis, de la clasificación, de las características microbiológicas, de los factores de virulencia, de los mecanismos de patogenicidad, de las manifestaciones clínicas y las pruebas y métodos de diagnóstico. Entonces, actualmente, pues, más del 60% de las bacterias se consideran zoonóticas. Zoonosis quiere decir zoo quiere decir animal, gnosis quiere decir enfermedad, o sea, enfermedades asociadas a microorganismos que conviven o que están en los animales
normalmente esas bacterias no causan enfermedad en los animales. Bajo ciertas circunstancias sí pueden causar enfermedades, pero normalmente pues los animales son reservorios que no desarrollan las enfermedades. Ya los humanos pues sí tenemos un sistema inmune diferente, pues evolutivamente el sistema inmune de los humanos pues no puede detectar los patógenos a tiempo y se desarrollan las enfermedades. Paradójicamente, pues los animales sí tienen un sistema inmune que puede controlar las infecciones y puede controlar la zoonosis. Entonces los animales básicamente son reservorios, son portadores, pero en muchos casos pues no desarrollan las enfermedades o al menos pues no son tan graves. Ahorita vamos a ver en el caso de la leptospirosis, en el caso de la rickettsiosis y en el caso de Bacillus anthracis. Entonces, normalmente la zoonosis a través de un contacto directo con los animales, sobre todo cuando son animales de compañía, nos podemos contagiar por algún fluido corporal del animal, como la orina, la saliva, la sangre, etcétera. O cuando los animales dejan residuos en el suelo o contaminan el agua de una forma indirecta, también nos podemos contaminar. O también pueden haber vectores, algunos insectos como los mosquitos o como lo vamos a ver ahorita para la rickettsia, que son vectores que transmiten la bacteria al humano. O sea, no hay una transmisión directa pues del animal al humano, sino que se requiere un vector, en el caso pues de la rickettsiosis. Bueno, normalmente la zoonosis tiene diferentes fuentes de infección. Ahorita vamos a ver dónde encontramos los microorganismos. También tiene diferentes agentes etiológicos y también dentro de los humanos vamos a encontrar diferentes grupos de humanos que están expuestos pues a los diferentes patógenos. De acuerdo a la fuente de infección, podemos encontrar 4 tipos de zoonosis. Una saprozoonosis, donde encontramos los microorganismos en el medio ambiente. Entonces nosotros normalmente cuando no tenemos medidas de protección y entramos en contacto con el agua, con el suelo contaminado, podemos adquirir los diferentes microorganismos. Entonces hay que tener mucho cuidado donde nos metamos y utilizar zapatos y etcétera. A los que les gusta bañarse en los lagos y todo eso. Afortunadamente aquí en Colombia pues no hay aguas pues muy limpias, pero de todas maneras podemos encontrar leptospirosis y podemos encontrar otros microorganismos pues que nos pueden contagiar. Sobre todo pues porque hay animales, por ejemplo las aves y los murciélagos, que dejan materia fecal y dejan residuos en el medio ambiente, y nosotros también como humanos contaminamos el medio ambiente. Bueno, hay otra fuente de infección, otra clasificación, que es la zoantroponosis, donde el hombre, pues nosotros somos el principal huésped de los agentes infecciosos y entramos en contacto con otros animales o con otros humanos y transmitimos pues las bacterias o los microorganismos. También hay otra fuente, otra clasificación, que es la antropozoonosis, donde los animales vertebrados diferentes al hombre también son fuentes o huéspedes que tienen el agente infeccioso. Entonces encontramos algunos pequeños mamíferos como los roedores, que son huéspedes de, por ejemplo, la leptospirosis. Ahorita vamos a ver en la leptospirosis cómo se transmite por la orina de la rata, o al entrar en contacto con las ratas nos podemos infectar con leptospira, y hay muchos ejemplos: la peste bubónica, las mismas pulgas que se alimentan de los roedores y pueden
transmitir la rickettsiosis. Y hay otra fuente de infección que es la anfisenosis, donde nosotros, tanto los animales como el hombre, pues son portadores, son huéspedes naturales y pueden compartir pues el agente infeccioso. Ahí encontramos los estafilococos, las Escherichia coli, salmonella, muchas enfermedades como la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, etcétera, que está también en los animales. El día de hoy pues vamos a centrarnos en las bacterias. Sin embargo, también existen otros agentes infecciosos. Hoy vamos a trabajar en bacterias, vamos a trabajar el modelo de leptospirosis, vamos a trabajar el modelo de rickettsiosis y el modelo de anthrax producido por Bacillus anthracis. También tenemos muchos virus. Hace poco en el municipio de Jericó, más o menos hace como unos 3 meses, una señora se encontró un tigrillo silvestre y lo recogieron y resulta que el tigrillo estaba infectado con el virus de la rabia, le pasó el virus a la señora, le pasó el virus al gato de la señora y se murieron los 3. Se murió el tigrillo, murió la señora y se murió el gato. Entonces, hace más o menos como 30 años, pues no se reportaba una muerte por rabia y eso se dio pues porque no se esperaban que un animal silvestre, pues como un tigrillo, tuviera rabia y fuera de eso, pues la señora tampoco estaba vacunada y se demoran mucho pues para atenderla y ya estaba pues muy grave, pues porque con la rabia pueden haber dos mecanismos de prevención. El primero es la vacuna para generar anticuerpos. O ya cuando la persona está muy grave, le pueden inyectar inmunoglobulinas, le pueden colocar inmunoglobulinas específicas para el virus de la rabia y intentar salvarle la vida. Bueno, también podemos encontrar los hongos como zoonosis y muchas veces pues hay hongos que están en el medio ambiente, como la histoplasmosis, las tiñas, etcétera. Cuando entramos en contacto con algunos animales, podemos adquirir tiñas, o cuando existen personas con inmunodeficiencias en el sistema inmune, también son propensos pues, a adquirir hongos, pacientes con VIH en fase de SIDA. Y los parásitos, pues por supuesto, también son zoonosis. Hay algunos parásitos que son de vida libre, pues que pueden estar en el agua. Hay otros parásitos que sí se necesitan vectores, pues como lo mencionamos ahorita, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, o leishmaniasis, o por ejemplo, Plasmodium, etcétera, que tiene que ser a través de insectos. El día de hoy vamos a trabajar un modelo transmitido por insectos, que es la bueno, también según los grupos de humanos expuestos, vamos a encontrar probabilidad de adquirir una zoonosis. Vamos a ver que, por ejemplo, los agricultores o las personas que viven en el campo están en contacto con la tierra, con el agua, con los animales, con las plantas. Entonces es relativamente fácil adquirir un hongo o adquirir una bacteria, etcétera. O también los virus, pues, sobre todo cuando son virus de, por ejemplo, la fiebre aftosa, o hace poquito hubo un brote de, actualmente hay un brote de fiebre amarilla en un municipio del Tolima, no me acuerdo en cuál municipio. Entonces están mencionando que iban a pedir el carnet de vacunación para la fiebre amarilla, que el que quisiera entrar a ese municipio tenía que estar vacunado, pues precisamente pues para evitar que de pronto los turistas o las personas que no sean de la región se contagien con el virus de la fiebre amarilla, que por la picadura de un mosquito, no me acuerdo si es Aedes aegypti o Quinquefasciatus, fasciatus, es uno de esos mosquitos pues, que transmite la fiebre amarilla. Y también pues, si la persona no está vacunada, se puede adquirir este virus. Las personas también que trabajan con manufactura de productos animales, sobre todo las pieles, las carnes, etcétera, pueden adquirir una zoonosis. Si
si la carne está contaminada, las pieles están contaminadas. En el caso de Bacillus anthracis, puede estar como una espora si el animal lleva mucho tiempo muerto, o en la forma vegetativa replicativa si el animal pues falleció recientemente o fue sacrificado. Entonces las personas pues si no tienen guantes, si no tienen medidas de protección, se pueden contaminar con productos animales. También las aves, la silvicultura, pues se cree que el brote pues y la pandemia de COVID pudo haber sido a través de aves o a través de mamíferos en un mercado chino. También las actividades de recreo. Hay que tener mucho cuidado para a los que les gusta pues acampar y estar en el bosque, pues porque pueden haber muchos microorganismos, pues incluyendo las bacterias. Ahorita vamos a ver el caso de un muchacho que se infectó en un río con leptospira, y también hay animales silvestres como por ejemplo las ardillas, venados, etcétera, que pueden tener pulgas y garrapatas. Entonces también hay que tener cuidado con las actividades de recreo. No sé, utilizar medidas de protección, trajes de neopreno si se van a meter al agua, etcétera. Lo mismo para la parte clínica y de laboratorio. Más adelante, cuando a ustedes les toque rotar en clínica, pues hay que tener mucho cuidado, pues los pacientes con tuberculosis, pues utilizar la mascarilla N95, o dependiendo pues del paciente, pues hay que mirar qué tipo de infección puede tener el paciente, pues para que tengan las medidas de precaución, usar guantes, siempre que vean un paciente se deben lavar las manos para tratar al otro paciente, y lo mismo los guantes y las batas, no salir con bata fuera del hospital, etcétera. Desde el punto de vista epidemiológico también es muy importante tener en cuenta la situación epidemiológica. O sea, ¿qué quiere decir eso? De acuerdo a la región pueden haber brotes de enfermedades, o por ejemplo si hay o hay desplazamiento. Aquí en Colombia pues hace poquito hubo unos desplazamientos para Cimitarra, Santander, por allá en el Catatumbo, y mucha gente se desplazó. Entonces cuando hay hacinamiento también puede haber transmisión de rickettsiosis por piojos o otros animales pues asociados a los comportamientos epidemiológicos. Entonces puede haber un tifus epidémico, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, o cuando hay emergencias o desastres naturales. Hace como 15 años o 20 años, ya no me acuerdo muy bien, hubo un terremoto en Haití y se quedaron sin agua, sin servicios públicos. Entonces la gente utilizaba agua recogida, no se bañaban, etcétera, y esa agua recogida se contaminó con cólera, con el vivirium cólera, con una bacteria que produce el cólera. Entonces también por emergencias, por desastres naturales, se pueden ocasionar brotes o diferentes tipos de zoonosis. Es muy chistoso porque en estos días estaban haciendo una entrevista y estaban hablando del virium cólera, y creo que el periodista mencionó que el virium cólera era un virus. Entonces, mejor dicho, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente pues que no informan, pero no saben qué es lo que están diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los microorganismos. También podemos hablar de mecanismos de transmisión. En el caso de los animales, lo que estamos hablando ahorita del virus de la rabia, los perros, afortunadamente, pues los perros domésticos están vacunados contra la rabia. Sin embargo, muchas veces a los perros no les cepillan los dientes y también pueden tener muchas bacterias en la boca. Estoy hablando con un veterinario y me contaba que lo mordió una boa y que le está dando una infección pues siempre muy aguda, pues porque las boas tienen muchas bacterias en la boca. Entonces, pues a pesar de que no es un animal venenoso, pues la mordedura también es
algo muy serio. Los alimentos también, pues ustedes ya saben, hay muchos microorganismos bacterias que se pueden transmitir a través de los alimentos. Así la bacteria no esté viva, pueden dejar toxinas, como en el caso de Staphylococcus aureus, o la manipulación del pollo con salmonella, E. coli, etcétera. Hay muchas bacterias pues que pueden ser zoonóticas en el caso de los alimentos. Hace poco en Bogotá estaban mencionando que el fin de semana pues como que hubo un caso de intoxicación, pero ya están investigando y parece que fue envenenamiento, o sea, no fue intoxicación, sino que envenenamiento. Parece que se envenenaron con algún producto. Y los mecanismos con los vectores, pues también es muy común. Aquí en Medellín, pues tenemos dengue, el mosquito Aedes aegypti, es muy común, ese creo que es el que estamos viendo en la pantalla. Transmite el dengue, también los mosquitos transmiten la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, la malaria, etcétera. Y hay otros vectores como el Rhomnius prolixus que transmite la enfermedad de Chagas, bueno, etcétera. Hay muchos vectores, como lo vamos a ver ahorita con rickettsiosis. Pueden haber unos artrópodos, las pulgas, las garrapatas, los piojos, los ácaros, que también pueden transmitir, además de bacterias, muchos virus. Y a través del aire, pues ya sabemos que muchas bacterias y virus también se pueden transmitir por el aire, a través de gotas, aerosoles, etcétera. Y el contacto con los animales, así no sean animales silvestres, los animales domésticos pues también pueden tener muchas enfermedades, entonces hay que tener cuidado pues con los animalitos, tenerlos pues vacunados y en buenas condiciones. También existen factores de riesgo pues muy asociados también a los diferentes tipos de zoonosis. Cuando hablamos de altas densidades poblacionales, cuando hay desplazamientos, movilidad de humanos y animales, muchas veces cuando por ejemplo se acaba con un bosque o con un medio ambiente, los animales se desplazan y pueden llevar virus y pueden llevar insectos pues que transmiten enfermedades. Muchas veces los pueblos que están en proximidad con reservas naturales, pues también, por ejemplo en Sabaneta, últimamente hay mucho murciélago en las proximidades. Entonces la gente que vive en apartamentos, entran los murciélagos y ustedes saben que, por ejemplo, los murciélagos son portadores de la rabia, pero sobre todo pues los murciélagos hematófagos, pues porque los que se alimentan de frutas y de insectos pues no tienen tanto problema. El comercio de productos animales, sobre todo por ejemplo ahorita en Semana Santa, en la costa consumen tortugas, iguanas, etcétera. Hay que tener mucho cuidado pues con esos animales, pues por lo que estamos mencionando ahorita. Esos animales no tienen cuarentena, no los examinan, entonces uno no sabe, pues pueden estar contaminados con alguna bacteria, algún parásito, etcétera. Entonces es cuestión como de prevención, pero si hay cosas pues que se salen de las manos, pues como eso de la densidad de población o la movilización de humanos y animales o la modificación del medio ambiente, si hay cosas pues que pueden llegar a causar brotes e incluso pandemias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de leptospirosis. Vamos a leer un caso, no sé si algún voluntario, alguna estudiante o algún estudiante quiere leer el caso, por favor. Adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Caso problema. Paciente masculino de 22 años de edad consulta al servicio de urgencias por cuadro clínico de aparición súbita consistente en picos febriles de 40 grados centígrados, escalofríos, diaforesis profusa, cefalea, mialgias y artralgias.
dolor retroocular, retroesternal, que se intensifica con la respiración, epigastralgia, pérdida de apetito, debilidad, astenia y adinamia. Al examen físico llama la atención algunas contusiones y heridas en miembros superiores e inferiores. El paciente explica que hace 2 semanas estuvo practicando torrentismo en un río del departamento de Santander, donde sufrió estas lesiones. No se evidencian otros antecedentes médicos de importancia. Se solicita hemograma, anticuerpos antidengue y gota gruesa, que se reportan dentro de los parámetros normales. Se da alta hospitalaria con suero de rehidratación oral y analgésicos. No se formulan antibióticos. El paciente reingresa 2 días después con la misma sintomatología. Se le realizan nuevas pruebas hematológicas y bioquímicas que evidencian compromiso de la función renal y hepática. Los signos vitales del paciente son normales, a excepción de la temperatura, 39 grados centígrados. Examen neurológico sin alteraciones. La radiografía de tórax y la ecografía de abdomen total no revelan ninguna anormalidad. Al considerar que en el lugar de procedencia se ha reportado un brote de leptospirosis, se solicitan reactantes de fase aguda PCR de 60,9 miligramos sobre decilitro y procalcitonina de 3 nanogramos sobre mililitros y anticuerpos tipo inmunoglobulina M contra leptospira SPP por método de inmunocromatografía con resultado positivo. Se tomaron muestras para hemocultivo con informe negativo a los 7 días de incubación. El paciente es hospitalizado. Se le inicia reanimación hídrica y terapia con antibióticos. El cuadro clínico mejora progresivamente. Se realizan pruebas de función hepática y renal diariamente y se evidencia recuperación a valores dentro de los límites normales y luego de 8 días de estancia hospitalaria se le da salida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les llama la atención el caso clínico? El caso clínico, ¿ustedes creen ahí que crean que es relevante? Profe, de pronto las lesiones que sufrió haciendo, pues como practicando torrentismo. Sí, muy importante, pues porque a través de esas lesiones fue que ingresó la bacteria leptospira al cuerpo del paciente. Algo también que llama la atención es que aparecen fiebres inespecíficas, picos febriles, escalofrío, diaforesis, cefalea. Entonces se puede confundir con una malaria, se puede confundir con un dengue, con diferentes, tienen un diagnóstico diferencial muy amplio. Entonces, hay que mandar diferentes pruebas y también hay que tener en cuenta la epidemiología. Ahí dicen pues que en ese lugar se reportaron brotes de leptospirosis, entonces teniendo en cuenta esa información se puede mandaron una prueba de leptospirosis, salió positiva para una M, o sea que apenas está empezando pues está empezando la leptospirosis y ahí dicen también que tomaron muestras de hemocultivo con un informe negativo a los 7 días de incubación. Sí, es algo completamente lógico porque la leptospira es una bacteria que no crece muy bien en medios convencionales y como lo vamos a ver ahorita, esa bacteria es de crecimiento lento, se puede demorar hasta 4 meses en crecer. Entonces, en un cultivo, en cuestión de días o de horas, no vamos a obtener leptospiras. De todas maneras, el tratamiento sí es relativamente sencillo, con antibióticos como por ejemplo doxaciclina, se puede tratar la leptospirosis y si no está muy avanzada, pues le pueden salvar la vida al paciente. Entonces empecemos hablando un poquito de la historia de la leptospirosis. Esta enfermedad pues data del siglo XIX, la han estudiado en Europa, en Francia, un médico llamado Albert Mathieu y por allá en Alemania, en Heidelberg, también un médico llamado Adolf describieron los primeros casos pues, de pacientes con esta enfermedad que tenían episodios febriles
muy agudos tenían ictericia y falla renal y fallecían. Entonces, esos fueron como los primeros reportes de esta enfermedad, y por ahí en 1907 le hicieron la autopsia a un paciente que pensaron que había muerto de fiebre amarilla, y encontraron en el hígado, le encontraron esta leptospira en forma de signo de interrogación, y fue con tinción con plata. Pues porque un dato curioso es que esta bacteria, o curioso no, esta bacteria es una espiroqueta y por coloración de Gram no la podemos observar. Entonces se necesitan unas coloraciones más específicas como coloración de plata, y actualmente utilizamos un microscopio de campo oscuro para poder observar las leptospiras en cultivo o en las muestras de orina o en las muestras de los pacientes. También hay otra forma de la leptospirosis, pero eso ya es haciendo una biopsia de los tejidos como el riñón, que pueden estar con leptospiras, pero eso ya es una muestra muy invasiva, entonces mejor utilizar orina o otras muestras, pues líquido cefalorraquídeo. También se puede encontrar en sangre, pero tendrían que ser los primeros días de infección. Y por ahí en el oriente, en el Japón, también habían otros investigadores, Roshiki Inada y Yutaka Ido, que también en 1915 encontraron la bacteria en mineros japoneses, le sacaron sangre a los mineros, incubaron hámster o cobayos, y los animalitos reprodujeron los mismos síntomas que los mineros, entonces describieron también la leptospirosis. Entonces ya pues por ahí en el siglo XIX y a principios del siglo XX pues ya se tenía evidencia de la bacteria. Al principio pues le decían Spirocheta interrogans por la forma pues en signo de interrogación. Ya después, más adelante, tomó el nombre de Leptospira interrogans, y actualmente pues ya existen más de 100 especies de leptospira. También actualmente ya sabemos que la leptospirosis es una enfermedad aguda que produce fiebre, tiene unas fases y unas formas clínicas que ahora las vamos a mencionar. Y esta bacteria, pues, según la serovariedad o según la especie de leptospira, puede estar en animales silvestres, en animales domésticos, y el hombre entra pues como de forma accidental al ciclo de vida. Entonces, normalmente los portadores más comunes para la leptospirosis son los animales domésticos como las vacas, los cerdos, los perros. Hay también muchos animales silvestres mover por muchas partes, incluso aquí al frente de la facultad, ahí en las jardineras, muchas veces uno ve mucho ratoncito ahí en las jardineras. Afortunadamente pues no entran en contacto pues con las personas, pero con seguridad. Aquí en Medellín ya han hecho estudios han recolectado estos ratoncitos de alcantarilla o los que están en los parques, y le han encontrado leptospiras. Entonces normalmente los animales pues por transmisión indirecta a través de la orina, a través de los fluidos, pueden contagiar los otros animales e incluso al hombre, pues como en el caso clínico. O no falta el que tenga mascotas roedores, pues tenga raticas de mascotas. Ahorita vamos a ver un caso de un paciente con síndrome de Weil que tenía unas mascotas roedores y le dio síndrome de Weil, pues le dio una leptospirosis grave, pero le lograron salvar la vida. Entonces normalmente, como mencionamos ahorita, por la vía indirecta, a través de la mucosa, de la piel, de la boca, etcétera, puede entrar la leptospira con agua contaminada, con orina. Pues ya se sabe que los animales, tanto domésticos como silvestres, pueden
son portadores, son reservorios de leptospira. Lo que yo les venía explicando ahorita, normalmente el sistema inmune de estos animales es más desarrollado, tienen receptores tipo TOL, mucho más sensibles, que pueden detectar la entrada de la leptospira. Entonces se activa el sistema inmune en los animales y combaten la infección, o sea, la mantienen a raya. Pueden estar infectados, sin embargo, pues la infección no les va a afectar los órganos, no les va a desarrollar la enfermedad, y el único problema es que son reservorios y están excretando constantemente la bacteria en el medio ambiente. Entonces ya cuando entra en contacto con el hombre, pues ya es otro cuento. Nosotros, el sistema inmune del hombre no detecta los factores de virulencia y las proteínas de membrana externa de leptospira. Se demora pues un tiempo en detectarlos, y durante ese tiempo, durante esa primera semana de infección, la bacteria está en sangre, forma una bacteremia y va causando daños. Ya más adelante, cuando ya por fin se activa el sistema inmune y produce anticuerpos, ya la bacteria migra hacia los tejidos, sale del torrente sanguíneo para esconderse, y tiene una afinidad también por las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces de esa manera pues se va desplazando hacia los órganos. Pues, en el hombre sí se demora un poquito la activación del sistema inmune. Desafortunadamente hasta el momento pues no existen vacunas para la leptospirosis, y muchas veces son infecciones desatendidas, o sea, no se detectan como leptospirosis, sino que se detectan como fiebres inespecíficas, y muchas veces el médico tratante pues les manda un antibiótico, se toman el antibiótico, como por ejemplo la doxaciclina, el paciente se mejora y hay una remisión, pero en ningún momento pues se dan cuenta que estuvo en contacto con una leptospira. Actualmente pues hay más de 1.000 casos a nivel mundial, y hay una fatalidad más o menos de 60.000 personas. Se puede considerar como una enfermedad desatendida, pues porque no es de reporte obligatorio, hay un subregistro, y ahora con el problema pues del calentamiento global y del medio ambiente, se está volviendo una enfermedad emergente. Pues ya existen métodos más rápidos de diagnóstico. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico de la leptospirosis, y hay unas pruebas serológicas que no son tan sensibles y se demoran mucho tiempo, pues se necesitan laboratorios pues de referencia, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, a nivel de Colombia, pues la epidemiología en Colombia se han realizado estudios de seroprevalencia en diferentes regiones del país, y se ha encontrado, por ejemplo, en el Valle del Cauca un 22%, en el Quindío un 24%, en el Magdalena un 27%. O sea, encontramos regiones de Colombia donde hay alta seroprevalencia. Esa seroprevalencia no solamente se hace en humanos, en personas, sino que también se puede hacer en animales, en perros, en bovinos, en cerdos, en primates. Y miren la seroprevalencia de esta belleza que está aquí abajo, de este roedor. En roedores hasta el 82.7%, o sea, ese es el reservorio por excelencia, el que va a tener la leptospira mucho más fácil. Y normalmente pues los roedores pueden orinar en muchas partes. Por ahí hay un mito pues que si uno no lava las latas de la cerveza se puede contaminar con leptospira. Pues eso tendría que ser que la rata orinó y uno se tomó la cerveza o la gaseosa sin lavar la lata, porque si eso se deja varios días, pues la orina se seca y la bacteria también puede morir, pues porque
son bacterias que son muy lábiles, sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado. La otra vez estaba para un restaurante, pedí una cerveza, me trajeron una lata y esa lata estaba súper sucia. Yo mismo le dije a la muchacha pues que tuviera mucho cuidado, pues que cómo le ocurría pasarme una lata sucia. Bueno, en todo caso, pueden contaminar el agua, los alimentos, etcétera. Y aquí en Antioquia también tenemos regiones como por ejemplo Urabá. En Urabá pues prácticamente están las 7 plagas de Egipto. Podemos encontrar malaria, podemos encontrar dengue, podemos encontrar rickettsiosis, pero en este caso estamos hablando de leptospirosis. También en diferentes municipios de Urabá hay prevalencias altas, por ejemplo en Necoclí, en San Juan de Urabá, en San Pedro de Urabá, encontramos prevalencias altas en Carepa, etcétera. Y ya pues empezando a hablar de taxonomía, de clasificación, ya sabemos que la leptospira pertenece al orden Spirochetal, al género Leptospira, y al principio pues había una clasificación muy ambigua. Se hablaba de las leptospiras interrogans, que eran las patógenas, y se hablaba de la leptospira biflexa, que eran las no patógenas, que eran saprófitas, que no causaban enfermedades. Actualmente pues ya se sabe que hay más de 300 especies de leptospira, y ya con los métodos moleculares ya existe una clasificación más amplia entre las leptospiras patógenas, las intermedias y las saprófitas o no patógenas. También podemos hablar de dos clasificaciones básicamente. Podemos hablar de una clasificación serológica que se va que tenga el paciente o que tenga el animal, el portador, el reservorio, y se pueden sacar plasma con anticuerpos, y esos anticuerpos se ponen en contacto con una placa que tenga diferentes especies de leptospira, y se puede desarrollar una prueba de aglutinación que se llama microaglutinación, la famosa prueba de MAT, donde los anticuerpos del paciente pueden reconocer alguna especie de leptospira, o si estamos hablando de un animal silvestre, de un perro, de un murciélago, de una zarigüeya, de un roedor, etcétera, podemos también hacer aglutinación. Pero normalmente pues estas pruebas se utilizan en humanos, les toman una muestra de sangre, de ahí obtienen el plasma, obtienen los anticuerpos y hacen la prueba de MAT. O sea, en los laboratorios de referencia tienen las diferentes leptospiras en cultivo, toman las leptospiras, las incuban con el suero del paciente, y con un microscopio de campo oscuro observan si hay alguna microaglutinación. Eso lo vamos a ver ahorita les voy a mostrar cómo se ve la microaglutinación, y con eso ya se dan cuenta cuál es la serovariedad o la especie de leptospira que está infectando al paciente. El problema es que se necesita un laboratorio de referencia que tenga estandarizada la prueba, que tenga las leptospiras cultivadas. Pues afortunadamente hoy también hay otras pruebas como la inmunocromatografía, que no es tan específica, o sea, no nos va a decir cuál es la especie de leptospira, y también tenemos las pruebas moleculares como la PCR en tiempo real, pues que tiene una alta sensibilidad y es muy rápida. Lo que pasa es que también se necesita un laboratorio que tenga estandarizada la prueba. Existe también otro método de clasificación, que es la clasificación molecular, pero ya depende pues también sobre todo de los laboratorios de investigación. Entonces aquí vemos las dos clasificaciones. La que se ha usado toda la vida es la clasificación serológica, donde encontramos
diferentes ceroares. Aquí vemos por ejemplo, Copenhague, que es para los roedores, Pomona, que es para los cerdos. Aquí encontramos murciélagos, encontramos animales silvestres, marsupiales como las Dielphis marsupiales o la chucha, la famosa chucha, y roedores silvestres. Y a nivel molecular existen muchas cepas pues ya identificadas. Aquí en Colombia tenemos Santa Rosei, Leptospira interrogans, etcétera, que son muy patógenas, y las saprófitas que no son patógenas. Bueno, vamos a hablar de las características microbiológicas de Leptospira. Pues ustedes saben que Leptospira es una espiroqueta. Leptos quiere decir delgado, un filamento, y espira quiere decir espiral. Entonces, es un filamento delgado en forma de espiral. Es una bacteria aerobia estricta que está en el medio ambiente, es larga, es muy delgada. Una de las características importantes de esta bacteria es que, a pesar de que no se ve en la coloración de Gram, su pared tiene características de una bacteria Gram negativa. Es catalasa y oxidasa positiva. Son bacterias muy exigentes en el sentido de que ellas no crecen en cualquier medio, necesitan unos medios específicos y se demoran mucho tiempo en crecimiento. Ellas son lábiles a la temperatura y a la luz solar. Por supuesto, no forman esporas ni cápsula, y tienen unos flagelos periplásmicos que le permiten rotar y moverse por traslación. Esa forma la Leptospira, también como si fuera un sacacorcho, le permite entrar a través de la mucosa y empezar a dañar la matriz extracelular y poder ingresar pues al tejido conectivo, llegar al torrente sanguíneo. Ahorita vamos a hablar un poquito de los factores de virulencia y algunas enzimas que también tiene Leptospira. Entonces aquí vemos algunas fotografías de microscopía electrónica de transmisión, y podemos ver también el dibujo de la membrana externa y de la membrana interna. Lo que yo les mencionaba ahorita tiene características de pared de una bacteria Gram negativa. Encontramos que en la membrana externa pues tiene muchas proteínas adheridas a esa membrana, y esas proteínas le ayudan a adherirse a la matriz extracelular y para poder ingresar mucho más fácil pues al torrente sanguíneo y poder colonizar pues e invadir. Como tiene una característica de Gram negativa, pues también va a tener un lipoligosacárido, va a tener peptidoglicano, muy delgado, pero va a tener peptidoglicano. Y a nivel inmune, pues todas esas moléculas también tienen un papel muy importante. Como les dije ahora, se demoran un poquito en generar respuesta inmune, pero ya cuando están en las células epiteliales, cuando están en los órganos como el riñón, etcétera, pueden generar una respuesta inmune con una inflamación que causa pues necrosis y puede producir también coagulación, daño de las células endoteliales, extravasación de tejidos corporales y en general el daño de todos los órganos. Entonces aquí podemos encontrar en la membrana de la bacteria, por ejemplo, la proteína LIP32. Esta proteína se encuentra mucho en leptospiras patógenas. Ella modula la respuesta inmune, sobre todo en las células del riñón. La proteína LIC, que es como si fuera una inmunoglobulina, tiene dominios de inmunoglobulina, ayuda también a que la bacteria se fije a la matriz extracelular, a todas estas proteínas que vemos acá, laminina, colágeno, fibronectina, etcétera, que están en la matriz extracelular, y de esa manera pues va ingresando y puede penetrar pues hasta el torrente sanguíneo. Esta bacteria pues también tiene porinas, tiene una serie de citotoxinas
como hialuronidasas, fosfatasas, colagenasas, etcétera. Tiene un sistema de secreción tipo 2 donde va a secretar pues todas estas enzimas, todas estas citotoxinas. Tiene el lipopolisacárido, que no es como el lipopolisacárido de las enterobacterias, tiene una actividad endotóxica baja, sin embargo, pues sigue siendo una endotoxina y genera también una respuesta inflamatoria bastante importante. Tiene hemolicinas, etcétera, tiene antígeno, el lípido A, y cuando ingresa al torrente sanguíneo, esta bacteria se demora más o menos una semana en generar una respuesta inmune, mientras tanto se va multiplicando. Aquí vemos las proteínas de matriz de la membrana externa, y esas proteínas pues básicamente se van a adherir a todas las proteínas de la matriz extracelular. Entonces, vamos a hablar un poquito de la patogénesis. Ya sabemos que las vías que ella se puede diseminar a través de una vía directa cuando tenemos contacto directo con los animales, o una vía indirecta por el agua, por los residuos de orina que dejan los animales, donde van a estar las lectospiras, y puede ingresar a través de la mucosa o de las heridas o las lesiones que tenga el paciente. Entonces, básicamente, la lectospira causa una enfermedad que se denomina lectospirosis, y esta enfermedad es bifásica. Puede tener lo que yo les mencionaba ahorita. Inicialmente la lectospira va a estar en el torrente sanguíneo, entonces se llama la fase septicémica, o sea, va a haber una septicemia, una bacteremia, se puede decir fase septicémica o lectospirémica. Y ya esa fase dura alrededor de una semana, se activa el sistema inmune, entonces ya las bacterias en presencia de anticuerpos y de células del sistema inmune, ellas migran de la sangre, van a migrar a los tejidos, entonces ya vamos a hablar de una fase inmune o de lectospiruria, donde ya las lectospiras van a estar en el endotelio o en los órganos. Ahorita vamos a hablar de los diferentes daños pues en los órganos. Entonces eso es en cuestión de enfermedad bifásica. Ahorita vamos a ver una tablita, y también hay unas formas clínicas. Hay dos formas clínicas básicamente, una forma anictérica o forma leve, donde el paciente pues tiene síntomas, pero no son tan graves. Se podría decir que el caso clínico que mencionamos ahorita, que estamos analizando, podría ser una forma anictérica o forma leve. Y ya hay otra enfermedad que esa sí es más aguda, que llama la enfermedad de Weill o forma grave, que esa sí es la más escasa, donde los pacientes pues sí desarrollan una lectospirosis aguda. Pues entonces vamos a hablar un poquito de la forma bifásica. Lo que mencionamos ahorita, al principio hay una fiebre aguda, en cuestión de una semana pues la lectospira la vamos a encontrar solamente en sangre, de pronto está en el líquido cefalorraquídeo, pero ya cuando la lectospira sale de sangre y está en los tejidos, ya vamos a hablar de una lectospiruria o de fase inmune, entonces ya la bacteria la podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo y sobre todo en orina. Entonces, si vamos a buscar lectospira, puede ser en sangre, líquido cefalorraquídeo o orina. Si vamos a buscar anticuerpos, pues ustedes ya saben que al principio de la infección podemos encontrar inmunoglobulina M. De pronto no vamos a encontrar anticuerpos en la primera semana, pero ya después podemos encontrar inmunoglobulina M y ya después inmunoglobulina G. Dependiendo del tratamiento, pues ya los anticuerpos pueden desaparecer o puede conservar una memoria inmunológica. Y a nivel de cultivo, pues ustedes ya saben, normalmente
la leptospira puede estar en sangre, puede estar en líquido cefalorraquídeo, puede estar en orina, y a nivel de anticuerpos pues van a aumentar los títulos de anticuerpos si no hay un tratamiento adecuado. O sea, si el paciente no se trata, puede haber una seroconversión y van aumentando los títulos de anticuerpos. Sus anticuerpos van a ser inmunoglobulinas M con mayor afinidad a la leptospira. Sin embargo, pues si no hay un tratamiento, puede avanzar hasta enfermedad de Weil y el paciente pues puede fallecer. Aquí vemos algunos mecanismos de patogenicidad, el movimiento de las leptospiras, la adherencia por las proteínas de membrana, las enzimas y toxinas que pueden dañar las células, puede haber una hemólisis de los eritrocitos. Esta bacteria pues también utiliza los transportadores y los sideróforos para capturar el hierro. Hay hialuronidasas, hemolinas, también hay transportadores como el receptor TOP-B del grupo hemo, y a nivel inmune hay una inmunomodulación para producir inflamación. Ustedes ya saben pues que el lipoligosacárido es una toxina que genera inflamación con liberación de citoquinas, daño de las células endoteliales, liberación de líquidos, producción de hipovolemia, hiperviscosidad, etcétera. A nivel del tejido del riñón se forman inmunocomplejos, hay daño de las células renales que pueden llevar a una falla renal, a una necrosis y a una muerte del paciente. Con relación pues a las manifestaciones clínicas, pueden ser manifestaciones muy inespecíficas, se puede confundir con un cuadro gripal, puede presentar escalofrío, fiebre alta, mialgia, cefalea, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo las personas que trabajan con animal o en el campo, pueden desarrollar muy fácil una leptospirosis. Algo muy característico de la leptospirosis es la ictericia. También se puede dar una conjuntivitis no secretora, o sea, no se produce secreción, pero sí se da la conjuntivitis. Y ya en cuestión de formas clínicas podemos hablar de la leptospirosis anictérica, que se puede tratar, es menos aguda que la leptospirosis grave, pero si no se cuida, pues también puede llevar al fallecimiento del paciente. En la fase de septicemia hay síntomas muy generales. Ya cuando pasa a la fase inmune, si no se trata, puede causar neumonía, puede causar meningoencefalitis, daño de diferentes órganos. Ahora vamos a ver. Y la otra forma clínica, que esta sí es la más grave, si no se trata, puede llevar rápidamente pues a la muerte del paciente. Este es renal, le dio coagulopatía, tiene problemas en los pulmones, también un problema en los pulmones, le dio también problemas en el hígado, en el riñón, en el corazón. Mejor dicho, salvarnos la vida fue de milagro. Y aquí podemos ver los órganos que afectan. El riñón, por supuesto, pues la leptospira está en el riñón, va a estar siendo secretada a través de la orina en los ojos, puede causar conjuntivitis, uveitis en el endotelio pues, vascular, hemorragias, vasculitis, pérdida de líquidos en el hígado. Por eso es que dañan los tejidos del hígado y produce ictericia, necrosis, en los músculos también miositis, también dolor muscular. Si no se cuida también puede causar una meningitis
y en el pulmón puede causar síndrome pulmonar severo. Entonces el paciente que vimos ahora pues prácticamente tenía muchos de los órganos comprometidos. El hígado, como les mencioné ahorita, puede desarrollar un síndrome icterohepatocelular y en el riñón una necrosis tubular aguda con insuficiencia renal. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre leptospira? Bueno, vamos a hablar del diagnóstico. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es que ese es el problema de las clases virtuales, que uno está hablando y uno no sabe si realmente todavía están ahí o se desconectó la reunión. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan sospecha que un paciente tiene leptospirosis, pues hay varias alternativas. Se les puede hacer un diagnóstico serológico con pruebas rápidas, se le puede hacer a nivel microscópico por campo oscuro, o mirar si la leptospira está en orina. Si es un paciente que fallece, se le puede hacer una histopatología post-mortem para tratar de observar la bacteria en el riñón. A nivel de microbiológico se puede aislar la bacteria, puede ser de sangre, puede ser de orina, de líquido cefalorraquídeo, puede ser también de un tejido, pero eso sí es mucho más invasivo y se pueden cultivar en medios específicos, pero ustedes ya saben, se puede demorar hasta 4 meses y son muy fastidiosas, pues tienen muchos requerimientos. A nivel serológico, aquí hay otra prueba, que es la prueba de MAT, o también se pueden hacer ELISAs o inmunocromatografías. Las ELISAs y las inmunocromatografías te van a medir anticuerpos, van a decir aquí hay inmunoglobulina M, hay inmunoglobulina G, hay mucha cantidad de inmunoglobulina, sobre todo en las ELISAs, que se puede medir la densidad óptica y se puede medir la reacción, pero no te van a decir la especie de leptospira. Ya con la prueba de MAT, que es la que se considera la prueba de oro, que es la prueba de microaglutinación, con esta prueba sí se pueden incubar los sueros de los pacientes, mirar si hay microaglutinación con diferentes especies de leptospira. El problema de esa prueba de MAT es que creo que tiene una sensibilidad como el 50%. Fuera de eso se necesitan laboratorios muy especializados y fuera de eso también personas muy entrenadas. Entonces es complicado pues esa prueba. Y hoy en día pues ya están saliendo pruebas moleculares que se basan en pruebas de PCR en tiempo real o en PCR convencional, donde se puede tomar una muestra de orina, una muestra de líquido cefalorraquídeo, hay extracción de DNA o de RNA y se pueden hacer las PCRs con primers o cebadores específicos para detectar la presencia de las diferentes especies de leptospira y pues se supone que si está causando leptospirosis es una especie patógena. También se puede mirar carga de leptospira, pues de todas maneras pues si da positivo, inmediatamente empezar con el tratamiento, puede ser con doxiciclina. Aquí podemos ver la prueba de MAT en un microscopio de campo oscuro, como les mencioné ahorita, tiene una sensibilidad hasta el 50%, relativamente baja, se necesita una alta concentración de leptospiras, por ahí 10 a la 4 por ml, y puede haber una reacción cruzada, confusión con artefactos. Ustedes saben que en el suero o en el plasma podemos encontrar fibrina, coagulación de proteínas, entonces puede dar falsos positivos. Bueno, entonces hasta acá ya terminamos la parte de leptospirosis. Vamos a iniciar con el tema de rickettsiosis. Estas infecciones son más frecuentes en nuestro medio. Como les dije, muchas veces las personas pueden desarrollar una leptospirosis solamente que llegan donde el médico, llegan al consultorio, les mandan un antibiótico
ellos se toman el antibiótico, no le hacen pruebas para mirar si tuvo leptospirosis y hay una remisión. Ya cuando el paciente pues sí entra en la enfermedad de Weil, ahí sí lo hospitalizan y muchas veces sí se dan cuenta que tiene una leptospirosis. Bueno, vamos a iniciar con el segundo caso. ¿Algún voluntario o voluntaria que lea el caso, por favor? Adelante. Niña de 2 años que viajó al departamento del Meta. Presenta hipertermia aguda de 38,8 grados centígrados, acompañada de exantema macular, dolor abdominal tipo cólico, presentó crisis convulsivas, bajo gasto cardíaco manifestado por hipotensión, taquicardia, anuria, hipoperfusión distal, llenado capilar retardado, pulsos centrales débiles y pulsos periféricos no palpables. La paciente también presentó lesiones petequiales y purpúricas en el abdomen y en las extremidades, tanto superiores como inferiores, e isquemia distal en los dedos, datos que reflejaron un proceso vasculítico. Los análisis paraclínicos dejaron ver una falla orgánica inminente con compromiso renal y hepático, así como marcadas leucocitosis y trombocitopenia. Debido a los antecedentes y al estado clínico de la paciente, se solicitó el diagnóstico de rickettsiosis. Este se llevó a cabo mediante inmunofluorescencia indirecta positiva 1 de 128 para antígenos de R. rickettsii. La paciente presentó choque séptico secundario a falla orgánica múltiple, CID, paro cardiorrespiratorio y fallece. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente, pues la niña falleció. Al parecer, pues no la diagnosticaron a tiempo o avanzó muy rápido la rickettsiosis. CID quiere decir coagulación intravascular diseminada. Y dio positiva para anticuerpos de Rickettsia. Ahorita vamos a ver que Rickettsia pertenece a un grupo de Rickettsia que se denomina Rickettsia de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Y ese grupo de Rickettsia es mucho más patógeno que Rickettsia del grupo tifus. O sea, una persona que le da un tifus, una Rickettsia del grupo tifus, de pronto tiene un poquito más de tiempo. Estas Rickettsia son mucho más agresivas, invaden el endotelio también vascular mucho más rápido y podemos ver pues que esta niña pues en cuestión de días falleció. Ya cuando la llevaron al hospital pues ya no había nada que hacer, tenía una falla multiorgánica, tenía una coagulación intravascular diseminada y no le lograron salvar la vida. Entonces, sin embargo, pues tenían cuadros clínicos muy claros, tenía lesiones petequiales, purpúricas, y bueno, eso es como algo muy característico de la rickettsiosis. Vamos a hablar también un poquito de historia del tifus endémico, del tifus, del grupo tifus, pues ya se tenía algunos antecedentes y algunos indicios en la antigua Grecia. Se tenían ya descripciones de episodios de tifus, de epidemias, que eran unas fiebres pues, que producían debilitamiento, y más adelante, ya en el siglo XIX o a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, en el Valle de Idaho, cuando empezó la industrialización y la colonización de Estados Unidos y estaban construyendo el ferrocarril, muchos de estos trabajadores se vieron picados por garrapatas y por pulgas y desarrollaron lo que se denominó el sarampión negro, unas picadoras pues, de garrapata. Más adelante, en 1900, se encontró que las garrapatas eran las responsables de este sarampión negro, y en 1906 un investigador llamado Howard Ricketts fue el que estudió la picadura de la garrapata y la asoció pues con la transmisión de leptospira. Entonces a esta bacteria la denominó Rickettsia en honor pues al apellido. Este señor tenía una colonia
de garrapata en el laboratorio, lo picó una garrapata y el señor falleció por una rickettsiosis. Más adelante, en 1915, también un investigador que se llamaba Stanislaw von Probosek también descubrió el tifus epidémico y confirmó que los piojos eran los vectores de Rickettsia probosec que produce tifus epidémico. Entonces, podemos ver que las garrapatas producen el tifus de las fiebres de las montañas rocosas, debido pues a que en esa región de Estados Unidos es donde hay más cantidad pues de garrapatas. Sin embargo, pues ya a nivel mundial hay una distribución de garrapatas y pueden causar este tipo de fiebres de las montañas rocosas. Son mucho más virulentas, mucho más agresivas. Sin embargo, pues también podemos encontrar el tifus epidémico y el tifus endémico. Desafortunadamente, Stanislaw von Probosek también falleció por una rickettsiosis por tifus epidémico. Ya más adelante, en 1916, un investigador brasileño continuó trabajando con tifus epidémico y describió pues todo el ciclo de vida, que eran piojos. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Este señor trabajó, se llamaba Enrique da Rocha Lima, trabajó en el Instituto Pasteur en Túnez. Sin embargo, pues este señor sí no falleció de rickettsiosis, sí se cuidó, y ya actualmente pues tenemos ya identificadas todas las especies de rickettsias y ya conocemos el ciclo de vida y ya se conocen muchas proteínas que hacen parte, factores de virulencia que hacen parte del ciclo de vida de rickettsia. En Colombia pues no nos quedamos atrás. El primer caso pues de brote pues o de brote epidémico de rickettsiosis se dio en un pueblo en Cundinamarca, que el pueblo se llama Tobía, donde hubo 65 casos de rickettsiosis, de los cuales fallecieron 62, o sea, hubo un 95% de fatalidad. Esto fue descrito por el doctor Luis Patiño Camargo. Aquí podemos encontrar los pacientes. La mayoría de los pacientes fueron entre 20 y 29 años, seguido por pacientes de 0 a 9 años. Fueron picados pues por garrapata y fallecieron 62. Y aquí en Antioquia, pues de nuevo en la región de Urabá, por eso era que yo les decía ahorita que esa región de Urabá es endémica para las 7 plagas de Egipto. Podemos encontrar de todo: rickettsiosis, malaria, leptospirosis, dengue, etcétera. Podemos encontrar también casos de rickettsiosis. En el 2006 en Changas hubo 5 muertos de 14 casos. En Córdoba, en el departamento de Córdoba, ahí en frontera con Antioquia, también hubo 6 muertes de 11 casos. Y en Altos de Mulato también en el 2008, 4 muertes de 14 casos. Y cada rato pues también hay mucho reporte pues de rickettsiosis. A nivel de taxonomía, pues Rickettsia pertenece al orden de los rickettsiales, la familia Rickettsia, género Rickettsia, y dentro de los grupos de Rickettsia podemos encontrar el grupo tifus, que era lo que yo les mencionaba ahorita, que podemos encontrar el tifus epidémico, que como su nombre lo indica, está asociado a epidemias, hacinamientos, desplazamientos, cuando hay guerras, etcétera. Las personas tienen que estar en refugios, no tienen acceso a los servicios públicos, no se pueden bañar, etcétera. Entonces son muy propensos a que tengan piojos, el pedículos humanos, y esos piojos son portadores o son vectores para Rickettsia proboscis. Por otro lado, dentro del grupo tifus podemos encontrar el tifus endémico, que ese sí es mucho más común, donde vamos a encontrar la pulga como vector, y encontramos Rickettsia tifi, encargada de causar el tifus endémico.
ese no es tan agresivo pues como el tifus del grupo de las fiebres manchadas, que sí es de distribución mundial, y en nuestro medio encontramos, por ejemplo, Rickettsia rickettsii o Rickettsia connori, que es la responsable del grupo de la Rickettsia, del grupo de las fiebres manchadas. También encontramos otros dos grupos, que es el transicional, pero esto es más que todo pues en algunos gatos o algunos animales domésticos. Sin embargo, también puede llegar a afectar al hombre, y está el grupo ancestral, que básicamente no produce ninguna enfermedad. Entonces aquí podemos ver la filogenia de la bacteria, podemos encontrar la Rickettsia del grupo tifus, donde vamos a encontrar pulgas y piojos. Acuerden que los piojos son los que transmiten Rickettsia prowazekii, y las pulgas transmiten Rickettsia del grupo tifus o Rickettsia tifus. Por otro lado, acá encontramos las Rickettsia del grupo transicional, donde vamos a encontrar Felis, y aquí abajo encontramos las Rickettsia del grupo ancestral, que básicamente pues no afectan al hombre. Y aquí al lado derecho encontramos las Rickettsia, las fiebres manchadas de las montañas rocosas, que esas sí son transmitidas por garrapatas y son muy letales, son muy patogénicas, son más agresivas, como lo podemos ver ahorita en el caso de la niña que falleció supuestamente pues por una picadura, una garrapata que le transmitió Rickettsia rickettsii. A nivel microbiológico podemos encontrar que estas bacterias pues están dentro de animales y artrópodos. Los artrópodos vectores son las garrapatas, los piojos, las pulgas y los ácaros. Nosotros los humanos somos huéspedes accidentales que podemos estar en contacto con estos vectores, nos pican y nos transmiten la bacteria. Es un bacilo gram negativo. Este bacilo no se tiñe adecuadamente por la coloración de Gram, entonces existen otras coloraciones como la de Ginza, la de Castañeda, la de Maquiavelo y la de Jiménez. Son aerobios intracelulares obligados. Ahorita vamos a ver que estas bacterias no crecen en medios de cultivo convencional, sino que se deben utilizar cultivos celulares como células Ver o células epiteliales para poder mantener estas bacterias en el laboratorio. Estas bacterias pues tienen unos factores de virulencia que inhiben la fagocitosis. Ahorita vamos a ver, ellas salen del fagosoma cuando son endocitadas por las células endoteliales, y ellas al citoplasma. En el citoplasma se dividen por fisión binaria, les gusta mucho el glutamato y tienen una apetencia por las células endoteliales. Ellas se van a mover por el endotelio y van a causar daño en las células endoteliales. Aquí vamos a hablar del ciclo de vida, el ciclo de transmisión de Rickettsia, donde vamos a encontrar dos grupos muy importantes, al menos acá en Colombia: el grupo tifus, que puede causar el tifus endémico, y el tifus epidémico. El endémico está más asociado a la pulga y a los roedores, y el epidémico está más asociado al humano y al piojo Pediculus humanus corporis. Entonces vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de Rickettsia tifus en pulga. Ella normalmente puede picar el gato, puede picar Didelphis marsupial, la famosa zarigüeya o la famosa chucha. Toma la bacteria y va a estar en la pulga adulta. La pulga adulta pone huevos, los huevos se vuelven larvas, pupa y adulto. Cuando la pulga pone los huevos, hay una transmisión transovarial de la bacteria a los huevos, y después los huevos, la larva, la pupa
sigue conservando la bacteria, entonces se llama una transmisión transestadial. Ya sabemos pues que la pulga se alimenta de la sangre, también puede picar a los humanos y cuando hablamos de un ciclo rural, puede estar el humano, puede estar el marsupial y pueden estar los gatos. Cuando hablamos de un ciclo urbano, puede estar el humano, puede estar también el gato y puede estar el ratón. Y por otro lado, en el grupo tifus vamos a encontrar los piojos, causando pues el tifus epidémico. Las personas están en hacinamiento, no se bañan, etcétera, se contagian con piojos. Los piojos tienen la Rickettsia, Rickettsia prowosec. Esta Rickettsia también tiene un ciclo de vida donde el piojo pone los huevos, lo que se le dice normalmente la liendra. Pues cuando, pues yo creo que todos hemos tenido piojos cuando estábamos en el colegio, uno observa los huevos, esos huevos también tienen transmisión transestadial, se vuelven ninfas y al final se vuelven adultos. Durante esos estadios hay transmisión transestadial, pero hay algo muy curioso porque los piojos, después de que se infectan, unos días después ellos se mueren por el efecto de la Rickettsia prowosec. Entonces, si estos piojos no tienen contacto con más humanos, hasta ahí llega el ciclo de transmisión, se corta. En cambio, con la pulga o con la garrapata, pues la bacteria no afecta estos insectos. Bueno, en el caso del grupo de las fiebres manchadas, podemos hablar de un ciclo rural, donde está, por ejemplo, el perro, y está también a Dielfis marsupial, está la zarigüeya, y está el humano. Entonces ahí hablamos de una garrapata, pues la garrapata también se alimenta de la sangre de estos animales. El humano también se puede estar en contacto con una garrapata, y también hay un ciclo de vida donde los huevos tienen transmisión transovarial, y en los diferentes estadios de huevo a ninfa y a garrapata también se transmite la bacteria. Hay algo muy curioso porque las ninfas también se alimentan de sangre y también pueden transmitir la rickettsiosis. Y por supuesto, en el ciclo rural vamos a encontrar la rata y el humano también como hospedadores. Entonces, este es el ciclo de transmisión. Muy importante cuando a ustedes les llegue un paciente, preguntarle al paciente dónde vive, si tiene mascotas, si tiene perros, si tiene gato, si ha estado en lugares pues así donde puedan tener zarigüeyas, donde puedan haber Dielfis marsupiales, y aquí podemos encontrar la enfermedad. Si es epidémico es Rickettsia prowosec, es transmitida por el piojo y puede estar en humanos o también en ardillas. Endémico es Rickettsia typhi, puede estar en la pulga, y los roedores pues son como los más implicados. Y el tifus de la fiebre exantémica, pues el más importante es Rickettsia rickettsii o conori, y puede estar sobre todo pues por el insecto vector de la garrapata, puede estar asociado a roedores, perros y zarigüeyas. Bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida y de los factores de virulencia de Rickettsia. Ya sabemos que es una bacteria intracelular obligada, o sea, ya tiene afinidad, tiene tropismo por las células epiteliales, va a estar pues básicamente por las células endoteliales, y va a estar en este endotelio normalmente, y también va a migrar hacia los órganos. Ya no está en el torrente sanguíneo, inmediatamente entra en contacto con la piel del humano o del animal inoculado por el insecto. Ella inmediatamente se desplaza a las células
endoteliales hay unos receptores que son los receptores OMPA, beta péptido ADRI, que pueden interactuar con un receptor que se llama KU70, que tiene las células endoteliales. Hay una endocitosis, la bacteria es endocitada y ella produce también unas proteínas que se llaman fosfolipasas, y estas fosfolipasas dañan el fagosoma libera la rickettsia se puede dividir por fisión binaria y también utiliza unas proteínas como la RIC-A, la proteína ACTA, BIN-A, para polimerizar actina y poderse desplazar a través del citoplasma y puede infectar otras células endoteliales y de esa manera se disemina. Es algo muy parecido a lo que ocurre con Listeria monocytogenes. La diferencia pues que la Listeria pues no necesita ningún vector, y acuérdense que no llega por vía hematógena, sino que llega a través del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de la Listeria. Yo lo que les estoy mencionando es que el ciclo de vida de estas dos bacterias, de Rickettsia y de Listeria, es muy parecido, pues porque ellas entran en contacto con las células a través de unos receptores específicos, son endocitadas. La Listeria produce también listeriolizina, produce unas fosfolipasas, es liberada del fagolisosoma, llega al citoplasma y también produce unas proteínas como la ACTA-A. Listeria también tiene ACTA-A. Aquí vemos que Rickettsia tiene otras 4 proteínas que modulan la síntesis de actina al citoesqueleto, y de esa manera pues la bacteria se desplaza. También tiene un sistema de secreción tipo 4, Rickettsia, para poder secretar todas estas toxinas y todas estas proteínas que le ayudan a sobrevivir. La única forma pues de salir Rickettsia de las células es a través de la picadura de otro insecto vector para poder salir pues del huésped. Aquí podemos ver cómo ingresan las bacterias a la célula. Esta es una fotografía de microscopía electrónica. Estas son células reales. Entra la bacteria en contacto con el receptor KU. Es endocitada. Aquí podemos ver la Rickettsia endocitada. Podemos ver cómo se libera el fagolisosoma, cómo se multiplica en el citoplasma por fisión binaria, cómo se desplaza a través del citoplasma por los filamentos de actina y cómo es secretada nuevamente fuera de la célula. Puede ser en otras vesículas que pasan a otras células endoteliales. Aquí podemos ver la patogénesis, o sea, la transmisión, la entrada a la piel es a través del daño por los insectos vectores. Puede ser por garrapata, que ya sabemos que transmite Rickettsia rickettsii o Rickettsia conori, la pulga, que transmite Rickettsia tipi, el piojo, que transmite Rickettsia prowazekii, y en algunas ocasiones los ácaros. Entonces, dañan la piel, como lo podemos ver acá en el video. La pulga penetra a través de su proboscis, penetra las células epiteliales, y ella, cuando se está alimentando de sangre, cuando está chupando la sangre, también deposita la Rickettsia en las bacterias. Las bacterias llegan por el torrente sanguíneo o por el sistema linfático, y a través del epitelio se van a desplazar al sistema circulatorio, al cerebro, al pulmón, al riñón, al hígado, etcétera. Pueden causar edema en el pulmón, en el cerebro, falla, como lo vimos ahorita, falla coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica, etcétera. Y la única forma de salir es nuevamente cuando un insecto vector pica al humano nuevamente o pica al animal, se alimenta, y de esa manera se disemina la Rickettsia. La otra forma sería que uno trabaje en el laboratorio haciendo investigación, tenga cultivos de Rickettsia en el laboratorio
y de alguna forma se genere algún aerosol o alguna herida, pero eso es muy difícil pues porque normalmente si se trabaja en una cámara de bioseguridad con las medidas de seguridad, no, de pronto no pasa eso. La otra forma sería que de pronto uno tenga un cultivo de pulgas o de garrapatas en el laboratorio y que se escapen, pero eso también hay medidas de bioseguridad, eso es muy difícil pues también que ocurra. Eso era antiguamente pues cuando los investigadores no tenían medidas de bioseguridad, como en el caso de Edward Ricketts o de Stanislaw Probosek, que se infectaron accidentalmente, pues, pero hoy en día pues ya hay medidas de bioseguridad, tenemos acceso a los antibióticos, entonces si nos enfermamos pues ya nos podemos tratar. Bueno, en general aquí podemos ver el cuadro clínico, es un cuadro clínico de fiebre aguda, también aparecen los exantemas, las picaduras de la garrapata y de la pulga, se puede confundir con una sífilis secundarias, sin embargo, pues se puede buscar en la anamnesis, se puede buscar muy bien que el paciente no vaya a tener una garrapata en el cabello o en diferentes zonas del cuerpo, entonces ustedes como médicos pues se ponen guantes y van a examinar muy bien el paciente, también se pueden ver unas lesiones por picadoras de garrapata o pueden encontrar la garrapata también ahí pegada. Entonces hay diferentes formas pues de hacer el diagnóstico y también por epidemiología. Por ejemplo, en Urabá es muy común la garrapata infectada con rickettsiosis. Y aquí podemos ver las vasculitis que se producen por esas rickettsias. Lo que yo les mencionaba ahorita, la rickettsia del tifus endémico y el epidémico entra hasta el endotelio y la túnica íntima, daña ese endotelio y esa túnica íntima, mientras que la rickettsia de las fiebres manchadas afecta el endotelio, la túnica íntima y túnica media, y es mucho más agresivo la enfermedad, pues la infección es mucho más como lo vimos ahorita con la niña. Estas rickettsias pues tienen apetencia por las células endoteliales, producen radicales libres, fosfolipasas, proteasas que destruyen las células, hay liberación del contenido intravascular, hay hipovolemia, pérdida de líquidos corporales, hay aumento de la edema pulmonar y cerebral, como lo vemos acá. Están las famosas petequias y exantema, se puede confundir un poquito con Neisseria meningitidis, sin embargo, pues las extremidades, ustedes pueden ver cómo hay necrosis de las extremidades, esto sí es muy característico de la rickettsia, y aquí sí hay más permeabilidad y extravasación de líquidos, es un poco diferente a los exantemas de Neisseria, de la meningococemia, de Neisseria meningitidis. Este es un paciente de Mexical, un paciente mexicano, donde empezó con necrosis en las extremidades y más adelante fue progresando, le tuvieron que amputar unos dedos. Aquí podemos ver, finalmente pues, le dieron tratamiento con antibióticos y le salvaron la vida. Y ya para terminar, podemos hablar del diagnóstico de la rickettsiosis, pues a nivel microbiológico. Ya les mencioné que el cultivo se debe hacer un cultivo celular con células Vero. Esas células se infectan con la bacteria penetra a través de endocitosis a las células, se divide, se pueden hacer estos cultivos en plaquitas de portaobjetos y esos portaobjetos se pueden utilizar para hacer la inmunofluorescencia indirecta. Entonces ustedes cogen los portaobjetos con las diferentes especies de rickettsia que están dentro de las células Vero y esos portaobjetos los van a incubar
con anticuerpos de pacientes. Entonces ustedes en los portaobjetos pueden tener las diferentes especies de Rickettsia, Rickettsia rickettsii, Rickettsia connori, Rickettsia provosec, Rickettsia typhu, etcétera. Ya tienen las plaquitas con las bacterias, las incuban con el anticuerpo del paciente y con esas inmunofluorescencias, utilizando unos anticuerpos marcados con fluorescencia, pueden darse en cuenta cuáles anticuerpos tiene el paciente y qué tipo de Rickettsia es la que está reconociendo. También se pueden hacer ELISAs para detectar anticuerpos, pero las ELISAs no nos van a decir la especie de Rickettsia, la inmunofluorescencia si nos dice. También se puede hacer una prueba de PCR, una prueba molecular y fijación del complemento, pero estas pruebas sí han entrado en desuso porque son muy inespecíficas. Aquí podemos ver la inmunofluorescencia indirecta, donde por ejemplo en el grupo 1 utilizamos láminas portaobjetos con Rickettsia connori. Todas estas son células Vero con Rickettsia connori. Aquí podemos ver células Vero con Rickettsia felis, la número 2, que es una intermedia, y aquí podemos ver del grupo TIFI células Vero con Rickettsia typhi. Entonces se cogen esas plaquitas y se incuban con, por ejemplo, estas tres se incubaron con suero de Rickettsia connori. Entonces este suero reconoce, por supuesto, Rickettsia connori, reconoce una especie intermedia y no reconoce Rickettsia typhi. El suero de Rickettsia felis, que es intermedia, por supuesto reconoce TIFI e intermedia. Incluso acá se puede ver que reconoció más TIFI que intermedia y no va a reconocer mucho de Rickettsia connori, y en el caso de TIFI no reconoce Rickettsia connori, que es de la fiebre manchada de las montañas rocosas, sí reconoce intermedia y reconoce TIFI. Esta técnica de inmunofluorescencia indirecta es útil, sin embargo puede dar reacción cruzada con otras especies, entonces hay veces que puede dar falsos positivos, y esto que vemos acá de fiebre de las montañas rocosas en Colombia, esta foto que vemos acá es la histopatología post-mortem de la niña del caso clínico. Le hicieron una histopatología y dio positiva para Rickettsia rickettsii, y pues eso ya fue publicado, fue un caso real y desafortunadamente pues la niña falleció. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre Rickettsia? Adelante. Profe, por clínicas. Dale, María. Luego pregunto yo. Perdón. Profe, para esa, ¿cuál sería la gold estándar? La prueba de inmunofluorescencia indirecta, la IFI. Para Rickettsia esa sería la gold estándar. Esa es la que se ha manejado en los laboratorios. Ahora se está buscando mucho pruebas moleculares, sin embargo la prueba de oro sigue siendo la inmunofluorescencia indirecta para ricketsiosis. Gracias. Con gusto. Profe, y clínicamente, de diferencia con la Neisseria meningitis, pues porque también es el mismo exantema. No, pues clínicamente Neisseria meningitis causa lo que habíamos dicho en la clase, causa una meningococemia, causa también meningitis, pero en cuestión de meningococemia no es tan agresiva. O sea, la meningococemia, bueno, sí puede ser agresiva, sin embargo, la rickettsiosis sí es mucho más, rickettsiosis causa edemas, puede causar estas extravasaciones. La meningococemia es más, no forma tantos edemas. Aquí podemos ver unos edemas en la piel. Esto parece como dengue hemorrágico. Y fuera de eso, observen las extremidades. En las extremidades forma esta necrosis. En Neisseria meningitis no se da esa necrosis. Además, acuérdense que las bacterias son diferentes. Estamos hablando de Rickettsia, mientras que con Neisseria estamos hablando de Neisseria meningitis. Fuera de eso,
la vía es diferente, es por el aire, a través está en el tracto respiratorio, mientras que rickettsia se transmite por vectores. Adelante, pregunten. Profe, ¿existe tratamiento ¿Para cuál? para riqueza? Sí, claro, también se puede utilizar un antibiótico, incluso se puede utilizar la misma doxaciclina. Entonces, si ustedes van a salir de campo y de pronto ven que les puede dar una rickettsiosis o una leptospirosis, lleven doxaciclina. Pues, o hay otros antibióticos, pero con doxaciclina le pueden salvar la vida al paciente. Y epidemiológicamente, por supuesto, si ustedes van a una zona endémica como Urabá, pueden ver que puede existir la rickettsiosis también desde el punto de vista del reporte obligatorio. En el Civigila no hay reporte para rickettsiosis, o sea, es también una enfermedad desatendida. Bueno, entonces ya vamos a empezar el tercer caso. Vamos a hablar de Bacillus anthracis. Esta bacteria también es muy interesante. Es normalmente conocida como anthrax. Históricamente también han existido muchos casos de anthrax porque esta bacteria está en el medio ambiente. Esta bacteria sí se considera como una de las 7 plagas de Egipto. Incluso se dice pues que históricamente pues en Egipto hubo muerte de muchos animales, sobre todo ovejas, camellos, etcétera. Y en nuestro medio pues tenemos los animales con pezuña, tenemos las vacas, tenemos las ovejas, las cabras, etcétera, y estos animales pueden desarrollar Bacillus anthracis. Pero por supuesto nosotros al entrar en contacto con la espora, con el bacilo esporulado, podemos desarrollar el anthrax. ¿Cómo vamos a entrar en contacto? Sobre todo en los humanos, puede ser por una abrasión, por ejemplo, que estamos en un cultivo de rosas, en un cultivo de mora o cualquier árbol, cualquier palo, nos vamos a tener un raspón, una abrasión, y esas esporas pueden estar en esa madera. Si tenemos, por ejemplo, una caída en la tierra, también pueden estar las esporas. Entonces puede existir un anthrax cutáneo. Este es el más, digámoslo así, el más leve. Se puede formar un carbunco, ahorita vamos a ver, pero con tratamiento tópico o con tratamiento oral se puede tratar el Bacillus anthracis, incluso con penicilina, etcétera. Por inhalación, este es el más, digámoslo así, el más complicado, pues porque por inhalación las personas no se dan cuenta. Incluso por bioterrorismo, hace muchos años le mandaban esporas en sobres o en libros a las personas. Entonces destapaban la carta y se inhalaban las esporas. Y a través del tracto gastrointestinal, si consumimos carne o alimentos contaminados también con esporas o con la forma vegetativa, nos podemos infectar por el intestino. Esta foto que vemos acá es la coloración de Gram de las esporas de Bacillus anthracis. Estas esporas normalmente están en el medio ambiente, en la tierra o en animales muertos. Aquí podemos ver que es un bacilo gram positivo que crece en agar sangre, no es hemolítico. Las colonias tienen una apariencia como de vidrio molido. Ahorita vamos a ver si vemos una foto, es aerobio, forma cápsula en el medio ambiente. También puede formar esporas, sobre todo esporas en el medio ambiente para resistir el sol y la desequedad. Es catalasa positivo, no tiene flagelo, o sea, es inmóvil, y tiene unos factores de virulencia que ya se conocen muy bien, que son 2 plásmidos, el plásmido PXO2 que codifica para la cápsula
y para los genes reguladores de la cápsula, y el plásmido PXO1 que codifica para dos toxinas, la toxina letal y la toxina edémica. Entonces, básicamente, esas toxinas y la bacteremia que desarrolla la persona son los, digámoslo así, como los mecanismos de patogenicidad que tiene esta bacteria. Además, pues que se desarrolla muy rápido, es de crecimiento rápido, libera estas toxinas. La cápsula también tiene un efecto anticoagulante, entonces puede ser muy virulento. Epidemiológicamente, Bacillus anthracis tiene una distribución mundial. Aquí vemos las zonas hiperendémicas en rojo. En el África encontramos zonas muy hiperendémicas, zonas esporádicas, incluso Colombia pues está dentro de las zonas esporádicas. Hay que tener mucho cuidado pues con los que son veterinarios o las personas que trabajan en el campo o los que tienen contacto con animales pues y con el medio ambiente en general. Aquí vemos el ciclo de vida. Normalmente está en los animales herbívoros, está en el medio ambiente en forma de esporas. Estas esporas las podemos inhalar a través del aire, las podemos también adquirir por los alimentos infectados con las esporas, o estas esporas también por una abrasión, por un daño en la piel, pueden causar anthrax cutáneo. Una vez las esporas entran en contacto pues con el organismo vivo, ellas se vuelven formas vegetativas replicantes que pueden causar una bacteremia, pueden causar liberación de toxinas. Esas toxinas llegan a cualquier parte del cuerpo, a los órganos, y ahorita vamos a ver los efectos de estas toxinas. Esto que vemos acá ocurrió en en el 2007 en Namibia, en el África. Fue la muerte de más de 50 hipopótamos. Aquí podemos ver, como dice el dicho, quedaron con las patas paradas. Vemos cómo están esos hipopótamos muertos por un brote de anthrax en Namibia, África. Aquí en Colombia también pueden aparecer animales muertos, pero es muy esporádico. De todas maneras, si encuentran un animal así muerto, hay que usar guantes, ojalá mascarilla, y enterrar los animales inmediatamente. Nada de hacer asados ni de comerse esos animales, pues porque pueden tener Bacillus anthracis. Bueno, hablando de los factores de virulencia, vamos a hablar de las proteínas que codifican el plásmido PXO2. Normalmente los Bacillus anthracis que son virulentos portan estos dos plásmidos, el PXO1 y el PXO2. Si no tienen esos plásmidos, no son virulentos, no producen la enfermedad de anthrax. Entonces, el plásmido PXO2 codifica para la cápsula. Algo muy interesante es que esta cápsula no es de polisacáridos, sino que es una cápsula proteica. Es constituida por el ácido D-glutámico y es proteica, y como les dije ahora, tiene una actividad anticoagulante. Fuera de eso, evade la fagocitosis y produce inflamación y necrosis. Por otro lado, también puede producir una proteína que forma la capa S y la lipoproteína de adhesión MBTA. Vamos a ver que el plásmido PXO1, por otro lado, produce el gen regulador de la cápsula, o sea, hace que la cápsula se exprese, y produce la adhesina BS1A y las toxinas. Estas toxinas son de los factores de virulencia más importantes. Se producen tres proteínas muy importantes: el factor, la toxina letal, la toxina edémica, y se produce también la proteína, el antígeno protector. Este antígeno protector se fusiona con el factor letal y produce la toxina letal. El antígeno protector se fusiona con el factor edema y produce la
toxina edémica, entran estas toxinas y el factor letal son liberados en el torrente sanguíneo, entran en contacto con los receptores en la célula, el antígeno protector forma un preporo donde van a llegar el factor edema y el factor letal y forman la toxina letal, son endocitadas y son liberadas en el citoplasma de la célula. El factor edema, como su nombre lo indica, hace que la célula produzca AMP cíclico y hay un aumento, una inflamación de la célula, se da un edema. Y por otro lado, el factor letal, que también está en el citoplasma, que es liberado al citoplasma, es una metaloproteasa que daña una proteinquinasa, la MAP quinasa, que actúa en la vía de señalización de la célula. Cuando destruyen la MAP quinasa, la célula sufre necrosis y hipopsia. Entonces, es el mecanismo pues, de acción de estas toxinas. Fuera de eso, hay una alta bacteremia, o sea, hay una alta concentración de bacterias que están liberando estas toxinas. Fuera de eso, hay una producción de anticoagulación. Aquí vemos el efecto de esta toxina edémica, activa la enilato ciclasa para que se produzca el AMP cíclico. Hay edema en las células de la piel y la toxina letal es una metaloproteasa que estimula también la liberación de factor de necrosis tumoral y de proteínas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1B. Fuera de eso, inactiva la vía MAP quinasa y produce necrosis y muerte celular. Aquí vemos las formas clínicas del anthrax. Por inhalación puede ser periodo de incubación de 3 a 5 días. Hay dolor de cabeza, fiebre alta y dificultades respiratorias. Por contacto cutáneo, esta es la más, digámoslo así, la más leve. Hay pápulas, vesículas, se forma un carbunco en la piel. Y por ingestión también depende de la cantidad pues, de comida y de la carga de bacterias. El periodo de incubación es variable. Para una faringitis, por daño de la faringe, disfagia, edema, fiebre, etcétera, y inflamación intestinal. Pero en términos generales, pues la menos leve, la más leve es por contacto cutáneo, después sigue ingestión e inhalación. Hay un estado progresivo de fiebre, disnea, diaforesis, dolor pleurítico. En general hay una infección, una bacteremia, una falla multiorgánica y muerte del paciente. Aquí vemos el diagnóstico del anthrax. Se pueden tomar muestras de gastrointestinales, muestras también de la piel o secreción del pulmón. Se puede hacer una coloración de Gran, se puede hacer un cultivo. Esto era lo que yo les decía, que las colonias se veían como si fueran vidrio molido, no hay beta hemólisis, el crecimiento es rápido. Se puede hacer también hemocultivo, se puede hacer pruebas moleculares, etcétera. Y tampoco es, sí, y se puede presentar en nuestro medio. Si a ustedes les llega de pronto algún paciente con nuevos carbuncos, pues lo mandan para el laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre Bacillus anthracis? ¿Aló? Profe, con respecto al tratamiento. Sí. Con respecto al tratamiento, se pueden utilizar antibióticos, pues antibióticos de primera generación, pues no es tan, digámoslo así, el tratamiento no es tan complicado. La cuestión es dar con el diagnóstico rápidamente para evitar que sea una bacteremia y para evitar que estas bacterias empiecen a liberar más toxinas, pues porque ya si hay una falla multiorgánica y hay una cantidad de toxinas muy alta en el cuerpo, ya toca
pronto utilizar anticuerpos antitoxina, pero en ese caso pues ya el paciente pronto ya puede fallecer por una falla multiorgánica, pero sí tratamiento con un antibiótico. Bueno, más preguntas. Profe, una pregunta. Entonces, la diferencia con las lesiones cutáneas frente, por ejemplo, a Clostridium perfringens es solamente la producción como de gases. Lo que pasa es que Clostridium sí puede tener más toxinas. Clostridium, acuerde que es una bacteria anaerobia. Clostridium tiene un montón de toxinas, alfatoxinas. Clostridium puede producir gangrena, puede producir, es mucho más agresiva que el anthrax. El anthrax puede producir un carbunco, una lesión de esta forma. Y anthrax sí puede progresar mucho más rápido. Por ejemplo, en cutánea se puede demorar de 2 a 7 días, mientras que anthrax, mientras que el Clostridium en cuestión de 1 o 2 días el paciente ya está con crepitaciones, está con la piel superinflamada, con mal olor. O sea, el Clostridium es mucho más agresivo. Y también ustedes le pueden preguntar al paciente, ¿ve? ¿Usted que tuvo algún accidente o cómo adquirió esa lesión? Pues hay como una diferencia. Además, pueden tomar una muestra, no van a encontrar mentira, los dos pueden ser esporulados, sin embargo, las pruebas pues bioquímicas sí pueden dar diferentes. Y la clínica también es diferente en los dos pacientes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo, jóvenes, ahí les dejé el taller para que por favor, si tienen tiempo, pues le peguen una leidita, vayan estudiando pues, las características clínicas, los factores de virulencia, cómo afectan los pacientes, cuáles son los pacientes susceptibles, etcétera. Nos vemos después de Semana Santa, juiciosos. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Profe, Gracias, Alicia. Hasta luego. profe, Dime. ese taller escuché al principio que hay que mandárselo o eso es solo para estudiar para el parcial. Estudien para el parcial, no me lo tienen que mandar. Pues en realidad estudien para el parcial. Lo que pasa es que desarrollando el taller van a, por ahí derecho estudian. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, Carlos. Bueno, que estés bien. Hasta luego. Sí. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.